Shalom, bendiciones. Estamos aquí nuevamente trayendo, ¿verdad? Esta enseñanza de estudiemos contexto. ¿Verdad? La principal motivación, ¿verdad? Y lo que me motiva, valga la redundancia, para traer estos estudios es que seamos diligentes, como les he dicho en otras ocasiones, al estudiar la palabra y al citar versículos, ¿verdad? Porque muchas veces hemos aprendido y citamos versículos que están completamente fuera de contexto. Y entonces, la que podamos, ¿verdad?, estudiar y comprender bien estos textos para citarlos y enseñarlos de una manera correcta. Cuando nosotros somos diligentes a la hora de enseñar, estamos honrando el nombre de Hashem. Así que el versículo que quiero traer en el día de hoy para estudiarlo es un versículo muy conocido, muy citado, ¿verdad? Y muchas veces lo citamos en un contexto incorrecto. Y el versículo lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Verdad? Este verso suele utilizarse para afirmar que cualquier conocimiento verdadero, sea un conocimiento psicológico, sea un conocimiento a nivel científico, sea un conocimiento de historia o incluso simplemente un hecho de hablar con la verdad, se suele interpretar, ¿verdad? La interpretación popular que muchas veces le damos a este versículo está basado en este tipo de conocimiento y suele interpretarse, ¿verdad?, a que el conocimiento de cualquier cosa hace a la persona libre. Aunque esos conocimientos, ¿verdad?, pueden producir beneficios reales, porque no estoy descartando, ¿verdad?, los beneficios, pero ese no es el significado que el autor del Evangelio quiso comunicar en su contexto inmediato. En un análisis contextual y literario e histórico, muestra que Yeshua está hablando de una libertad muy específica. Nosotros, y como yo les he dicho en otras ocasiones, para nosotros poder entender el contexto de un versículo, nosotros no solamente leemos ese solo versículo, nosotros tenemos que leer los versículos que están antes, los versículos que están después, el capítulo completo para poder hacer, ¿verdad?, una interpretación y entender el contexto de lo que se está hablando. Así que en este caso, el versículo y el contexto lo podemos ver desde el versículo 32, pero yo les quiero leer desde el versículo 30. Vamos a estar leyendo desde el versículo 30, Juan 8:30, y dice, porque el que dice, versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Está refiriéndose a Yeshua. Y dice Yeshua en el versículo 31, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos aquí están hablando de una libertad política, lo vamos a ver más adelante. El versículo 33 dice, perdón, el 34, Yeshua les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Vamos entonces a ver qué está hablando Juan en el contexto de este versículo. Como les dije, todo comienza en Juan 8:30 hasta el 36 le leí. Y Juan 8:30
podemos ver que, ¿verdad? En lo que les leí que dice, mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Yeshua le decía a los judíos que habían creído en él que si permanecían en su palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces aquí vemos que Yeshua está trayendo o está poniendo una condición. Yeshua no está diciendo si escuchan una enseñanza, si conocen alguna información, si descubren una verdad. Este no es el contexto que Yeshua está hablando aquí. Yeshua está diciendo si permanecen. Y esta palabra es clave para entender este contexto. En mi palabra, este es el contexto correcto. Así que el contexto lo podemos ver desde esta palabra. Vamos a indagar un poquito más y a conocer más sobre el significado de esta palabra permanecen. Esta palabra permanecen es el verbo griego meno, que significa permanecer, habitar, continuar, perseverar. El verbo meno es uno de los verbos más importantes de todo el Evangelio de Juan. Así que si entendemos este verbo, comprendemos gran parte de la teología que Juan escribe en su libro. No es un verbo que describa una acción momentánea, sino una relación continua, estable y permanente. El significado básico de meno en los principales léxicos griegos lo definen como permanecer, quedarse, habitar, continuar, persistir, mantener una relación constante, no apartarse. El léxico BDAG, que es un diccionario que define menos como permanecer en un lugar, continuar en una condición o mantener una relación. Es decir, puede referirse tanto a un lugar físico como a un estado espiritual. El diccionario exegético de Kittel explica que en Juan el verbo adquiere un significado mucho más profundo. No describe simplemente permanecer físicamente, sino la permanencia de una comunión vital entre Hashem y el Mesías y el discípulo. Así que aquí está la diferencia. No es quedarse sentado, es permanecer unidos a Yeshua. Pero ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ver y cómo, verdad, entendía un judío del siglo I esta idea? Nosotros debemos entender que aunque Juan escribe en griego, piensa como judío. Así que detrás de menos, lo que Juan está trayendo, detrás de menos es la idea hebrea de Yashaf. Esta palabra significa morar, sentarse, habitar, establecerse. Por ejemplo, en el Salmo 1, cuando dice, bienaventurado el hombre, vemos que después, ¿verdad? Dice que ese hombre medita en la Torá de día y de noche. Luego añade, será como árbol plantado. ¿Qué hace un árbol? Permanece, no vive cambiando de lugar y está profundamente arraigado. Entonces podemos ver que esta imagen que Juan quiere transmitir es esta. Es este concepto de Yashav, que es morar, es establecerse, es habitar. Ese es el concepto que Juan, ¿verdad?, está trayendo en este, en este contexto.
Y vemos que la verdad no aparece separada del discípulo. La verdad está ligada al discípulo. Y la secuencia que vemos en esto es permanecer, o que esto nos enseña, ¿verdad? La secuencia que esto nos enseña es permanecer en la enseñanza de Yeshua, ser verdaderos discípulos, conocer la verdad y ser hechos libres. Es un proceso espiritual, no un proceso intelectual. Entonces, podemos ver que para Juan la verdad no es simplemente información correcta, ¿verdad? Juan desarrolla un tema desde el capítulo 1 y lo vemos en Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. Otro versículo que vemos que habla de la verdad en el libro de Juan es Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. Vemos más adelante en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, para Juan la verdad no es simplemente un concepto. La verdad está personificada en Yeshua y en la revelación que Yeshua trae del Padre. Ahora bien, ¿libres de qué? Porque esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. La verdad nos hace libres, pero ¿libres de qué? Aquí viene la clave. Muchas veces la gente termina el versículo aquí en el 32. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y ahí lo dejamos. Pero la conversación continúa y lo leímos hasta el versículo 36, como le dije. Los oyentes responden, jamás he sido esclavos de nadie, como lo vemos en el versículo 33, que les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Esto demuestra que entendieron la libertad en un sentido político, como les mencioné al principio. Ellos piensan, nosotros no somos esclavos de Roma, pero Yeshua corrige inmediatamente y le dice en Juan 8:34, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Lo vemos en el versículo 34. De cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí Yeshua redefine completamente el tema, porque él no está hablando principalmente de una libertad política, de una libertad económica tampoco. Él no está hablando de una libertad emocional. Él no está hablando de una libertad intelectual. Yeshua está hablando de esclavitud al pecado. Ese es el contexto de estos versículos. Entonces, podemos ver, y para poder entender esto, que el concepto judío de esclavitud para un judío del siglo para un judío del primer siglo, la imagen de la esclavitud le recordaba inmediatamente el Éxodo. Israel fue esclavo de Faraón y Hashem los libertó. Ahora Yeshua les está presentando un nuevo éxodo, pero no un éxodo del dominio de romano, sino él está enseñándoles un éxodo del dominio del pecado. Este es el lenguaje, esto es un lenguaje profundamente judío, que la libertad viene por el Hijo. El versículo 36 explica el versículo 32, que dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vemos que el sujeto aquí cambia. En el 32 dice, la verdad os hará libre. Pero qué verdad, qué verdad. En el versículo 36
dice, el Hijo os hará libre. La verdad es el Hijo, permanecer en Él. La verdad está inseparablemente unida a la persona y enseñanza de Yeshua. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad, Él es la que nos hace libre, es Él. Él es la verdad que nos hace libre. No es un conocimiento intelectual. Nos puede ayudar, como mencioné al principio, pero quien verdaderamente nos hace libre desde este contexto es la relación con Yeshua. Es Él, porque Él es la verdad. Entonces, ¿qué significa permanecer en su palabra? No significa solamente leer la Biblia. En el pensamiento hebreo, permanecer implica obediencia, permanecer implica guardar, permanecer implica vivir, permanecer implica hacer tuya la enseñanza. Esa es la idea de un discípulo. Por eso Juan utiliza tanto el verbo permanecer. Así que el trasfondo, ¿verdad? De este versículo y de esta verdad lo podemos ver desde la Torá. El trasfondo de la Torá en la tradición hebrea existe una estrecha relación entre verdad y fidelidad al pacto. La palabra hebrea emet no solo significa verdad en un sentido intelectual. Esta palabra comunica fidelidad, firmeza, confiabilidad y aquello que permanece. En la Torah y los profetas, vivir en la verdad es vivir conforme a la voluntad revelada de Hashem. Así que desde esta perspectiva, Yeshua no introduce un concepto nuevo desligado de la Torá. Eso no es lo que Yeshua está enseñando aquí. Yeshua nos está presentando la verdad como la revelación plena del Padre y llama a permanecer en ella mediante el discipulado. Hermanos, por eso es tan importante nosotros estar en constante estudio de la Torá y de la palabra, ser sus discípulos. La verdad de cualquier asunto nos hace libre. Eso es lo que Juan está queriendo decir aquí. Como hemos visto, no. La verdad depende, ¿verdad? Y también esto lo podemos contestar dependiendo de lo que entendamos por libertad. Porque es cierto, como le dije, es cierto que, por ejemplo, nosotros conocer un diagnóstico médico puede ayudarnos a nosotros tratar una enfermedad. Es cierto que si nosotros conocemos algunos principios financieros, nos pueden evitar muchas deudas, ¿verdad? Y mucho estrés. Nos pueden evitar caer en una quiebra, comprender sobre un trauma, ¿verdad? Que tengamos en algún momento en cuanto a la salud mental, comprender acerca de un trauma nos puede facilitar la recuperación. Conocer un hecho histórico también puede corregir errores y todo esto puede producir distintos tipos de liberación práctica, pero no es lo que Juan está enseñando aquí. Juan 8:32 no está hablando de esta clase o de esta clase de conocimiento. Su contexto define claramente la libertad como la liberación de la esclavitud del pecado mediante permanecer en la palabra del Mesías. Así que nosotros, si nosotros aplicamos este versículo a cualquier verdad, es una aplicación secundaria o ilustrativa, pero no es el significado original de este texto. Un detalle literario, ¿verdad? Importante que debemos resaltar es que en Juan 8 hay una progresión muy cuidada. Creen en Yeshua, versículo 30. Deben permanecer en su palabra, versículo 31.
Entonces conocerán la verdad, versículo 32. La verdad os hará libre, versículo 32, porque eran esclavos del pecado, versículo 34, y el Hijo puede liberarlos verdaderamente, versículo 36. La libertad no proviene de acumular información, sino de una relación perseverante con la enseñanza del Mesías que rompe el dominio del pecado. Así que, mis amados hermanos, ¿verdad? Para concluir esta enseñanza, el significado contextual de Juan 8:32 no es que cualquier conocimiento verdadero haga libre al ser humano. En el desarrollo del discurso, la verdad es la revelación del Padre manifestada en Yeshua y comunicada por sus enseñanzas. Esa verdad se conoce permaneciendo como discípulo y su efecto es liberar de la esclavitud del pecado para vivir en obediencia a Hashem. Desde una perspectiva del judaísmo del segundo templo, Yeshua está proclamando un nuevo éxodo. Así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, quienes permanecemos en la palabra somos liberados de una esclavitud más profunda, la del pecado. ¿Para qué? Para servir, a Hashem en fidelidad al pacto. Así que mis amados hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición a su vida. Les pido que si esta enseñanza le gustó y le ministró, por favor comparta, dele like, comparta y suscríbase a mi canal de YouTube y nos veremos en la próxima. Que Hashem me les bendiga y me les guarde. Bendiciones.